Muy buenas tardes con todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta nueva sesión de la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia. El día de hoy abordaremos un tema de gran relevancia clínica, especialmente para el entorno hospitalario, es el delirio posoperatorio. Una complicación frecuente, pero que muchas veces es subestimada en nuestros pacientes quirúrgicos. Sin embargo, impacta directamente en su recuperación y en su calidad de vida. Para guiarnos en esta revisión, tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Mónica Fischer, médica residente del tercer año de la especialidad de anestesiología, quien ha preparado una presentación clara y actualizada sobre esta condición. Agradecemos su disposición y su compromiso con la educación médica. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Fischer. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctora Cedeño, por sus palabras. Buenas tardes a todos. Yo soy Mónica Fischer Álvarez, residente de tercer año de anestesiología. Y como mencionó la doctora, el tema que vamos a tratar en la charla de hoy va a ser el delirio postoperatorio. Primero, un poquito el contenido que vamos a tratar en esta presentación. Va a ser una introducción al tema con definiciones actualizadas, los distintos trastornos neurocognitivos perioperatorios, el delirio postoperatorio en sí, tanto la epidemiología, la etiología, fisiopatología, factores de riesgo, prevenibles, modificables, el diagnóstico, el manejo y tratamiento, prevención y vamos a finalizar con unas conclusiones. Para empezar, el delirio postoperatorio va a ser una de las causas más comunes de complicaciones postquirúrgicas, sobre todo en pacientes adultos mayores. Vamos a ver que principalmente vamos a estar dentro de una disfunción cognitiva y de la atención con tres características fundamentales. Esta disfunción cognitiva va a ser de un inicio agudo, transitoria y fluctuante, que puede ocurrir horas o días después de una cirugía. En este tipo de cuadros, la prevención va a ser clave, ya que en un 30-40% de todos los casos pueden ser prevenidos. Y obviamente un abordaje temprano en corrección de factores predisponentes o factores de riesgo modificables también nos van a ser de excelente ayuda. Vamos a ver entonces qué es una disfunción cognitiva y aguda de la atención, como mencioné en la diapositiva anterior, donde vamos a ver una alteración de la conciencia, inatención por parte del paciente y disturbios en el ciclo de sueño y vigilia en el paciente. Generalmente se va a dar en, como su nombre lo indica, en el periodo postoperatorio. Más adelante vamos a ver una clasificación y vamos a ver que hay pacientes que presentan factores de riesgo predisponentes que los hacen más susceptibles a este cuadro. Uno de ellos, el más importante, la edad. También vamos a ver que es un cuadro que tiene un gran impacto tanto a nivel de la economía y salud pública porque va a tener una recuperación postoperatoria más larga, una mayor estancia hospitalaria, por ende mayor insumo de recursos y también le genera un mayor costo al sistema de salud. Entonces va a ser una complicación postquirúrgica, sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Y vemos que ese va a ser un grupo etario en crecimiento, por ende hay mayor incidencia de esta patología, ya que hay obviamente una inversión en la pirámide demográfica. Vamos a tener también, es una fisiopatología multifactorial, por eso es que es de difícil estudio, pero vamos a tener herramientas clave para poder hacer un diagnóstico temprano y poder prevenir cualquier tipo de complicaciones. Importante mencionar también que no solamente hay varios trastornos neurocognitivos a nivel perioperatorio, entonces por eso una breve introducción a cada uno para poder diferenciarlos del delirium postoperatorio en sí. Entonces vamos a ver que se describen tres trastornos neurocognitivos que van a estar relacionados con el tiempo postoperatorio. El delirium emergente, como primer caso, vamos a ver que es una agitación psicomotora que es inmediatamente luego del despertar de una anestesia general. Mientras que un delirium post-anestesia va a ser, generalmente se ve ya cuando el paciente está en la unidad de recuperación post-anestesia, con una fluctuación en el estado mental, luego de emerger o de despertar de una anestesia general. Y generalmente se va a ver antes de que el paciente tenga criterios para ser dado de alta de URP. Mientras que el delirio postoperatorio, como su nombre ya propiamente lo indica, va a ser en el periodo postoperatorio, una vez que el paciente ya ha sido dado de alta de URPA y se pueden dar entre días a semanas o incluso hasta meses después de la cirugía. Vamos a ver que de acuerdo a las definiciones del DSM-5, la versión, digamos, la última actualización en cuanto a definiciones, lo catalogan como un trastorno agudo y fluctuante de la cognición y de la atención, con síntomas principalmente de inatención, disfunción cognitiva, alteración del nivel de la conciencia y alteraciones del ciclo de vigilia y de sueño del paciente. Entonces, como vimos en el cuadrito anterior, se va a presentar una vez que el paciente ya ha sido dado de alta de URP. Dentro de este delirium postoperatorio lo podemos clasificar de su misma forma, de acuerdo a los síntomas psicomotores asociados, en tres tipos: el delirium postoperatorio hipoactivo,
hiperactivo y el mixto. En el primer caso, cuando estamos frente a un delirio postoperatorio hipoactivo, vamos a ver que el paciente principalmente va a tener, lo vamos a ver con letargia, lentitud mental y reducción del movimiento y limitación funcional. Este va a ser el tipo de más frecuente y el que tiene mayor mortalidad asociada y puede ser tener dificultad para reconocerlo y diferenciarlo de otros trastornos, por lo que a veces demora el retraso en el manejo. Mientras que el tipo de delirium postoperatorio hiperactivo, vamos a ver un paciente agitado, inquieto, con alucinaciones e incluso con hipervigilia. Acá los pacientes no duermen. Y también otros síntomas asociados ya conocidos de hiperactividad psicomotora. Mientras que el delirium postoperatorio de tipo mixto, vamos a ver que van a haber manifestaciones tanto del hipoactivo como del hiperactivo. Y se alternan en fragmentos cortos de tiempo, es decir, van alternando síntomas del hipoactivo y del hiperactivo de acuerdo a los tiempos. Como parte de la epidemiología, vamos a ver que es una de las complicaciones frecuentes de toda cirugía, casi en general de un 65% de los pacientes de todas las edades, si bien se ve más en adultos mayores de 65 años. También va a depender del tipo de cirugía, es decir, hay mayor incidencia en cirugías mayores y de emergencia versus cirugías menores o ambulatorias y electivas. Edad, sobre todo en adultos mayores de 65 años. Y acá es importante este dato porque nos menciona en la literatura que en estos pacientes mayores de 65 años tienen de por sí, simplemente el hecho de ya entrar en una sala de cirugía los va a predisponer a un 15 a 53% de posibilidades de presentar un delirium postoperatorio. Y este porcentaje aumenta llegando a un 87% en el caso del paciente adulto mayor de 65 años requiere un manejo postoperatorio en UCI. Entonces vamos a ver que hay un constante aumento de esta incidencia de esta patología por los cambios propios fisiológicos del envejecimiento y porque también se ve que hay una disminución de la tolerancia al estrés, la misma condición base que lleva a esta persona a una cirugía, la cirugía, el estrés quirúrgico como tal, y también los anestésicos utilizados que vamos a ver más adelante, hay algunos predisponen a estos cuadros más que otros. Entonces, dentro de las principales etiologías del delirium postoperatorio vemos a la cabeza cualquier tipo de infección que conlleva a su vez a fiebre, inflamaciones, trauma y disminución del gasto cardíaco, como por ejemplo en pacientes que tienen comorbilidades como insuficiencia cardíaca, algunas arritmias o incluso hemorragias intraoperatorias. También cualquier tipo de hipoxemia, tanto vascular como alteraciones metabólicas, déficit de vitaminas o trastornos a nivel del sistema nervioso central también puede ser una etiología predisponente al delirio postoperatorio. Comorbilidades como desnutrición crónica, dolor, inmovilización, pacientes que son postrados crónicos, estreñimiento crónico o retención aguda de orina. Y también, obviamente, abstinencia de sustancias, por ejemplo, pacientes dependientes de alcohol o benzodiazepinas, y otros ciertos fármacos que los vamos a ir viendo conforme avancemos la ponencia. Dentro de la fisiopatología de este delirium postoperatorio, vemos que es multifactorial y que muchos han sido los mecanismos propuestos sin tener uno todavía 100% aceptado, ninguno ha sido del todo específico. Para la cabeza vamos a tener un cuadro de inflamación neuronal causado por una cascada de producción de marcadores inflamatorios, que eso nos va a conllevar a una alteración de la perfusión cerebral, consecuentemente un aumento de la permeabilidad a nivel de la barrera hematoencefálica, una disminución de la actividad colinérgica, la alteración en el balance de neurotransmisores, sobre todo a predominio de la acetilcolina, una atrofia cerebral y finalmente una interacción farmacológica. Entonces, todas estas son posibles mecanismos que puedan ayudar a la fisiopatología de este cuadro, ¿no? Vemos también que el acto intraoperatorio produce neuroinflamación por diversos mecanismos, obviamente el propio estrés quirúrgico, y esto va a conllevar a un desequilibrio de los neurotransmisores. Como mencioné, a la cabeza la acetilcolina. Entonces, este desequilibrio de neurotransmisores va a hacer que tengamos un exceso de dopamina y un déficit de acetilcolina. Entonces, todo este déficit y exceso es lo que desencadena toda la cadena inflamatoria para este cuadro. Vemos también entonces que va a haber una injuria, ya sea por algún trauma que conlleva la cirugía, por ejemplo, adultos mayores que sufren fracturas de cadera y que por ende tienen que entrar a sala de operaciones, las cirugías propiamente dichas o incluso alguna infección que pueda ser causada luego de la intervención. Eso va a desencadenar entonces la cascada inflamatoria con la liberación de marcadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, la liberación de interleuquinas como la interleuquina 6 y 8, cortisol. Y todo esto nos va a llevar a una activación de la microglial y endotelial, causando entonces finalmente un aumento de la permeabilidad capilar, alteración a nivel de la perfusión cerebral
y finalmente la injuria neuronal. Entonces vemos entonces en este segundo cuadrito que el desbalance de neurotransmisores principalmente se va a dar a predominio de un déficit de acetilcolina, lo que va a causar una muerte neuronal transitoria y posteriormente desencadenar el cuadro de delirio. Vemos entonces que para esta hipoxia cerebral, digamos, o injuria a nivel de la oxigenación cerebral, vamos a tener dos mecanismos principalmente que van a dañar esas células cerebrales. El primero principalmente va a ser la disminución del aporte de oxígeno cerebral y esto nos va a conllevar a un menor flujo sanguíneo cerebral y obviamente una hipoxemia arterial. Dentro de la disminución del flujo sanguíneo cerebral, vamos a ver que el paciente van a ser pacientes que van a estar con hipotensión arterial sostenida, va a haber una pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral por la misma hipoxia e incluso cuadros embólicos pueden también causar esta disminución del aporte de oxígeno cerebral. Y también puede haber otro daño causado por neurotoxicidad propiamente de los fármacos anestésicos, de algunos desbalances hormonales o incluso de la liberación de mediadores de respuesta endocrino-metabólicas causadas por el estrés quirúrgico que conlleva la cirugía. Todos estos fármacos, ya sean anestésicos, hormonas o los mediadores endocrino-metabólicos, van a atravesar también la barrera hematoencefálica, entonces va a haber la alteración a nivel de la permeabilidad y una neuroinflamación como último paso. Vemos también es importante mencionar va a haber un déficit a nivel de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Y vamos a ver que el flujo cerebral se va a regular en relación al metabolismo neuronal propio, que generalmente no varía siempre y cuando tengamos una presión arterial media entre 50 y 150. Por debajo de esta media ya se va a perder la capacidad que tiene el cuerpo o el cerebro propiamente dicho de compensación y por ende el flujo sanguíneo cerebral desciende. Entonces, cuando vemos a pacientes, por ejemplo, que sufren con problemas a nivel de la presión crónicos, acá es donde son, digamos, factores de riesgo modificables que más adelante vamos a ver que con una adecuada corrección podemos evitar la posibilidad de este cuadro en este tipo de pacientes. Por otro lado, también la hipertensión crónica va a jugar jugar un juego súper importante a nivel de esta autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, porque nos va a desviar la curva de autorregulación del flujo hacia la derecha. Entonces, esto va a ser como un mecanismo compensatorio a una disminución crónica y por ende va a requerir siempre niveles mayores de presión arterial para así poder mantener una adecuada perfusión. Entonces, también es importantísimo en este tipo de pacientes con hipertensión crónica que sean detectados a nivel preoperatorio o que tengan un adecuado control por cardiología para que entren en las mejores condiciones a la cirugía. Durante la anestesia general también vamos a ver que va a haber una disminución de las necesidades metabólicas neuronales, que esto podría ser suficiente en el mantenimiento de niveles bajos de presión arterial, pero conocer este nivel de presión arterial adecuado para ese tipo de pacientes va a ser difícil controlarlo, digamos, o tener, saber el límite adecuado. Entonces, por eso aquí sería útil en ese tipo de pacientes que no han tenido un control riguroso, tener el apoyo, por ejemplo, de oximetría cerebral, el NIRS sería útil, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Dentro de esta parte de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, también tenemos que comentar sobre los anestésicos inhalatorios, porque estos fármacos van a inhibir esta propia autorregulación, sobre todo cuando llegamos a concentraciones de CAM mayores a 0,5. Y estos agentes halogenados van a causar una disminución del consumo metabólico cerebral, por ende conllevar una vasodilatación cerebral dosis dependiente, es decir, a mayor dosis va a haber mayor vasodilatación, y a mayor cantidad de uso de este fármaco va a haber un desacoplamiento del flujo sanguíneo cerebral y un consumo metabólico de oxígeno. Entonces, es por esto que toda la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral se ve alterada al usar estos fármacos halogenados, ¿no? Por otro lado, también vemos que el propofol, uno de los fármacos anestésicos por excelencia utilizados en sala de operaciones para la anestesia general o sedaciones como hipnótico, va a provocar una vasoconstricción cerebral que va a acompañarse de una disminución del consumo metabólico de oxígeno también. Entonces, este fármaco, por ejemplo, no va a inhibir esta autorregulación del flujo cerebral que hemos estado hablando, a diferencia de los halogenados, y puede ser utilizado, es el fármaco ideal, digamos, para una inducción y mantenimiento, sobre todo en cirugías de neuroanestesia. Otra de las posibilidades que mencionamos que podían ser parte del desbalance de la regulación cerebral, del flujo sanguíneo cerebral, podían ser fenómenos embólicos, sobre todo porque pueden producir estos a final, como consecuencia, una hipoperfusión cerebral. Generalmente hay mayores riesgos en cirugías cardíacas, en cirugías por fracturas de cadera por los microémbolos de cemento
o cirugías también cerebrales de fosa posterior, sobre todo. Y también tener en cuenta, acá juega, es un elemento clave, pacientes con fibrilación auricular crónica pueden ser más propensos a la producción de macroémbolos, por eso es que también se necesita una evaluación preparatoria y un seguimiento riguroso antes de entrar a sala de operaciones. Entonces, dentro de la fisiopatología del cuadro de delirio postoperatorio, vemos que primero tenemos que iniciar con el punto que toda intervención quirúrgica va a generar estímulos, ¿no? El propio estrés de la cirugía, produciendo marcadores inflamatorios y citoquinas como la interleucina 6, la 8, mayor producción de cortisol y factores de necrosis tumoral. Entonces, toda esta cascada, digamos, inflamatoria a nivel cerebral nos va a provocar una respuesta proinflamatoria, sobre todo a nivel de la microglia. Y todo esto va a llevar a un deterioro en la función cognitiva progresiva. Luego también vamos a ver una inflamación con un impacto a nivel de las células del músculo liso en los capilares de la barrera hematoencefálica. Entonces, esto nos va a llevar a una mayor permeabilidad capilar y así se va a activar la cascada de coagulación. Todo esto favoreciendo entonces el desarrollo de microtrombos que van a enlentecer o incluso a veces cortar por completo el flujo sanguíneo cerebral y esto llevar a cuadros ya de isquemia. Otra de las teorías aceptadas para la fisiopatología del delirium postoperatorio es la teoría de los neurotransmisores. Entonces, el primer hallazgo de delirium asociado a neurotransmisores se observó cuando se usaban fármacos anticolinérgicos en pacientes adultos mayores. Entonces, acá principalmente el neurotransmisor más estudiado fue la acetilcolina como un modulador de la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, en estados de estrés fisiológico y enfermedad aguda, como puede ser, por ejemplo, una cirugía, se vio que se generaba una depresión de acetilcolina disponible y también las reservas de acetilcolina. Entonces, todo esto causaba una pérdida de la regulación antiinflamatoria. Entonces, estas acciones a nivel de la microglía causaban un estado de hiperactivación de los receptores de acetilcolina y empezábamos nuevamente todo el ciclo con una retroalimentación negativa. Entonces, esta fue la teoría más estudiada, digamos, más aceptada hasta el momento en cuanto a la parte de neurotransmisores como causantes de este cuadro. Otros neurotransmisores que también se han asociado al desarrollo de delirium han sido los niveles altos de dopamina, pero como hemos visto, la dopamina siempre iba en relación a la acetilcolina, entonces, digamos, no es que fue un descubrimiento adicional, sino es otro en paralelo, sobre todo niveles elevados de dopamina en relación al delirium postoperatorio de tipo hiperactivo. Y también un aumento de serotonina que se vio que era capaz de generar una pérdida de la capacidad de la memoria reciente, asociados también a un deterioro cognitivo. Entonces, esos han sido los tres, digamos, neurotransmisores más estudiados para esta fisiopatología. Dentro de los factores de riesgo para el delirio postoperatorio, tenemos dos factores importantes que son los factores predisponentes y los factores precipitantes. Entonces, en el delirium vamos a ver que hay una interacción entre estos factores predisponentes y factores precipitantes. Entonces, nosotros como profesionales de la salud tenemos que ver cuáles son los factores, sobre todo precipitantes modificables, para poder eh, tener un seguimiento más riguroso del paciente y que entre en las mejores condiciones a la cirugía. Dentro de factores predisponentes, sobre todo a la cabeza, siempre va a estar la edad, sobre todo pacientes mayores de 65 años, un deterioro cognitivo ya previo a la cirugía o historia de delirium postoperatorio en cirugías previas, un deterioro funcional, pacientes adultos mayores frágiles, pacientes con cuadros de depresión, con antecedentes de accidentes cerebrovasculares o pacientes con abusos tanto a drogas como alcohol. Por otro lado, tenemos los factores precipitantes que ya hemos mencionado que pueden ser medicamentos hipnóticos y sedantes, la polifarmacia, pacientes que son consumidores de gran cantidad de medicamentos por comorbilidades de cada uno. Por ejemplo, sugestiones físicas en el postoperatorio inmediato, el uso de medios invasivos como cateterismos vesicales, sondas urinarias en el postoperatorio, cuando el uso de estos dispositivos es muy prolongado, alteración a nivel de exámenes de laboratorio, por ejemplo, elevación del nitrógeno ureico, niveles de albúmina disminuidos, acidosis metabólica, y también importante acá mencionar cirugías mayores de traumatología o de emergencia. Entonces, estos dos grupos de factores de riesgo, digamos, son los que van a compensar y de acuerdo a ellos es que va a haber la posibilidad o no que el paciente desarrolle este cuadro. De acuerdo a la Sociedad Europea de Anestesiología, nos puede dividir estos factores de riesgo, no solo en factores precipitantes y predominantes, sino en tres tipos de factores de riesgo de acuerdo al tiempo en el que nos encontremos. Por ejemplo, a nivel preoperatorio, a la cabeza nuevamente está la edad, antecedentes también de accidentes cerebrovasculares o enfermedad cardiovascular previa, diabetes, anemia no controlada, anemia crónica, enfermedades neurológicas degenerativas, como por ejemplo el Parkinson, depresión,
pacientes con dolor crónico, por dolor oncológico, por ejemplo, ansiedad o trastorno de consumo de algún tipo de drogas o alcohol. A nivel de intraoperatorios, factores de riesgo como el tipo de cirugía, por ejemplo, obviamente una cirugía abdominal y cardiotorácica van a tener mayor riesgo de este tipo de delirium porque van a ser cirugías más largas, más cruentas. El sangrado intraoperatorio también juega un rol importante y también la sedación profunda, obviamente también la anestesia general, ¿verdad? Y dentro de los factores de riesgo postoperatorios tenemos a la cabeza el mal manejo del dolor, el uso de ventilación mecánica, sobre todo cuando pacientes salen de quirófano y se van directamente a la UCI y están conectados a ventilador por tiempos bastante prolongados, sedación utilizando benzodiazepinas, algún tipo de infección postoperatoria, infección de sitio operatorio, infección urinaria por catéteres o trastornos del sueño. Una vez que ya tenemos estos factores de riesgo para o los factores predisponentes para el delirio postoperatorio, tenemos que ver los métodos diagnósticos, porque como mencioné desde un inicio, el diagnóstico temprano va a ser de crucial importancia para el cuidado óptimo postoperatorio de los adultos mayores. Sobre todo que estos pacientes ya de por sí tienen una mortalidad agregada por sus antecedentes e incluso por la edad. Entonces va a ser clave reconocer que estamos frente a un estado de deterioro de conciencia agudo, fluctuante, y que va a afectar la cognición y la atención sobre todo del paciente. Entonces, una vez que ya hemos detectado estos síntomas, tenemos que utilizar la escala más apropiada de acuerdo a la condición clínica que tiene el paciente. Y acá es donde entran los métodos diagnósticos. A la cabeza tenemos los criterios de la DSM-5, que es el gold standard para el diagnóstico de delirium postoperatorio. La única limitante digamos, este método diagnóstico es que en realidad debería ser, de acuerdo a lo que dicen los protocolos, realizado por un médico psiquiatra o personal médico capacitado. Es decir, no cualquier personal de salud que esté, digamos, con el paciente en ese momento debería poder hacerlo. Sin embargo, para eso hay otras escalas que son de acceso rápido y de uso fácil, para que así cualquier otro profesional de la salud que esté en ese caso con el paciente, por ejemplo, personal de enfermería, nos puedan ayudar con un diagnóstico. Tenemos el Confusion Assessment Method, que es el CAM, que es digamos, el método más utilizado porque nos ayuda tanto para tamizaje como para diagnóstico y tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta. Tenemos también el UCI-CAM, que es el mismo CAM pero modificado para pacientes que van a estar en UCI, en estancias prolongadas, y otras escalas que también nos pueden ser de ayuda, como las escalas de Richmond de agitación del RAS, pero la desventaja es que el evaluador va a necesitar un poco más de tiempo porque como vemos acá en la imagen es un poquito más larga. Entonces, ahorita por consenso, la que más se utiliza por comodidad y por altas tasas de efectividad y sensibilidad es el CAM. Vemos entonces que de acuerdo a los criterios diagnósticos, tanto de la DC, hay criterios diagnósticos catalogados por la DSM-5 que van a ser principalmente alteración del estado de conciencia, una disminución de la capacidad de atención del paciente, con disminución o dificultad para el paciente de mantener y centrar la atención en algo en específico. Vamos a ver un cambio de función cognitiva, como vimos, aguda, fluctuante y súbita, con un déficit de memoria, el paciente va a estar desorientado, incluso con alteraciones a nivel del lenguaje y esas alteraciones se van a ver sin existencia previa o en desarrollo de demencia, es decir, una sintomatología que el paciente anteriormente no tenía. También generalmente estas alteraciones se van a presentar en cortos periodos de tiempo, en horas y días, y fluctuante durante todo el día, digamos, no va a ser constante. Y se puede demostrar a través de un examen clínico, una historia clínica, un examen físico también, y de la mano con exámenes de laboratorio para ver que no estemos frente a algún tipo de patología previa, ¿no? Y los criterios diagnósticos que tiene el CAM va a ser la presencia del punto 1 y 2 más la presencia de alguno de los otros 3 y o 4. Es decir, no tienen que estar los 4 en su mismo momento. Y nuevamente tenemos de inicio agudo y fluctuante, paciente con cuadros de inatención, desorganización para el pensamiento y alteración del nivel de conciencia. También, una vez que dijimos que el diagnóstico era clave para poder iniciar rápidamente un tratamiento, ¿no? Pero también es importante tener diagnósticos diferenciales neurocognitivos porque no todo trastorno de cognición en pacientes postoperatorios y adultos mayores pueden ser un delirio. Entonces tenemos que acá diferenciar entre el subtipo de presentación, como mencionamos, tanto el hiper o hipoactivo o mixto. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, no solamente con los criterios que hemos hablado en la diapositiva anterior, sino diferenciar el subtipo para un mejor manejo. Entonces, vamos a poder así brindar un abordaje y tratamiento oportuno y rápido, con el objetivo de disminuir la morbimortalidad elevada en su forma, sobre todo hipoactiva, como mencionamos que era la de morbimortalidad más elevada.
y también para diferenciar los tipos de deterioro cognitivo postoperatorio según el inicio. Entonces vamos a ver que acá vamos a tener tres principalmente: el delirium emergente, el delirium postanestesia en la unidad de recuperación en URPA, es decir, y el delirium postoperatorio como tal. Entonces, nuevamente, para diferenciar los tiempos, es importante para tener un diagnóstico más certero. También existen otros trastornos neurocognitivos postoperatorios, no todos van a ser delirium postoperatorio, y estos presentan mayor impacto en el paciente y también tienen un pronóstico reservado, por lo que también es un poco más difícil de diagnosticar. Pero siempre es importante también mencionarlo porque no todo trastorno de conciencia en un paciente postoperatorio va a ser un delirium, ¿no? Entonces acá tenemos cuadros como por ejemplo recuperación neurocognitiva retardada, que va a ser un cuadro de una nueva discapacidad neurocognitiva postoperatoria que se resuelve en menos de 30 días de evolución. Mientras que el trastorno neurocognitivo postoperatorio va a ser un déficit cognitivo de más de 30 días, pero menos de 12 meses postoperatorio. Este es el que principalmente tenemos que diferenciar, por ejemplo, y no caer en el mismo saco que un delirio postoperatorio. De ahí un deterioro neurocognitivo propio, como puede ser ya un diagnóstico de demencia, que ahí tendríamos que tener otros criterios diagnósticos para cumplir ya el diagnóstico de demencia, y un deterioro cognitivo leve, que puede estar presente hasta más de un año en la evolución postoperatoria. Entonces, en cualquiera de estos cuatro cuadros vemos que algo importante: la conciencia, la orientación y la atención generalmente no suelen verse afectados. Entonces, estos son puntos importantísimos que tenemos que buscar en la evaluación del paciente para ver si es que estamos frente a un diagnóstico diferencial o si frente a un delirium postoperatorio propiamente dicho. Bueno, pasando al manejo del tratamiento, vamos a tener un manejo no farmacológico y un farmacológico. Obviamente, primero, inicialmente en la cabeza tenemos que siempre iniciar con un abordaje no invasivo, no farmacológico, reconociendo la causa subyacente de del posible delirium. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que ver, siempre importante, la corrección de fluidos, corrección de algún trastorno hidroelectrolítico, si es que paciente con cuadros de hipoxemia, o viendo si es que el paciente está con, por ejemplo, muchos dispositivos invasivos. Entonces, en este caso, se tendría que ir retirando lo antes posible. Y también implementar protocolos que permitan la continuidad de los cuidadores, porque muchas veces vemos que pacientes adultos mayores están en sala de operaciones, salen a recuperación y no tienen familiares que puedan ayudarlos en un proceso postoperatorio como debería ser. También estos protocolos que permitan minimizar el uso de sujeción física y el manejo de déficits auditivos o visuales. Por ejemplo, la implementación tanto de audífonos especiales o dispositivos tanto para corregir temas visuales. También eso ayuda para que el paciente no desarrolle estos cuadros. Dentro de estrategias no farmacológicas, vamos a ver que dentro de medidas generales, la movilización precoz y un inicio temprano de fisioterapia, para que así el paciente pueda iniciar su independencia y digamos, su actividad funcional normal. Acá también importante, en la movilización precoz, obviamente evitar que el paciente esté con sujeción mecánica mucho tiempo y respetar también el sueño de vigilia, es decir, tratar de adecuar lo más posible la toma de medicamentos al horario que el paciente tiene para no estar, digamos, estimulándolo durante la noche y dejándolo dormir durante el día para no cambiar los ciclos. Evitar restricciones físicas, la retirada, como mencioné, precoz de catéteres, de oxigenoterapia, de muchas vías endovenosas, siempre la presencia de algún familiar para que él se sienta más a gusto, y también personal obviamente entrenado en la reorientación del paciente y educación de la familia. Es importantísimo este punto de la educación de la familia porque siempre tiene que haber una comunicación directa en donde se explique al familiar qué es lo que debe esperar y cuáles son las posibilidades, los cuadros que pueden ocurrir para que esté informado y pueda ayudarnos también, ¿no? Porque la cosa es que sea un manejo interdisciplinario. También, obviamente, de evitar el desarrollo de complicaciones médicas con una adecuada monitorización de signos vitales, balance de líquidos, oxigenación adecuada, evitar deshidratación, obviamente insuficiencia cardíaca o cualquier tipo de alteración del hidroelectrolítico, un adecuado manejo del dolor clave también, corrección de anemia, de hipotensión o de hipoxemia, y prevenir aspiraciones, por ejemplo, sobre todo teniendo una postura adecuada, una correcta textura de líquidos al momento de la alimentación. También tratamiento y prevención del estreñimiento y vigilar el desarrollo de la retención urinaria. Vemos entonces que como tratamiento ya el abordaje farmacológico se tiene que introducir en pacientes que ya no van a responder a las medidas, digamos, más conservadoras o al tratamiento no farmacológico.
o también incluso pacientes que tienen potencial de autolesionarse o lesionar a terceros. En este tipo de pacientes se puede, desde el primer momento, iniciar tanto las medidas no farmacológicas como un tratamiento farmacológico. Como primera línea de fármacos tenemos los antipsicóticos típicos, el aloperiol y la quetiapina a la cabeza, siempre tratando de tener la mínima dosis eficaz con menor duración posible. Una alternativa de los antipsicóticos típicos tenemos a la risperidona o a la lanzapina y también de acuerdo a la dosis necesaria para cada paciente. Y también importante mencionar que estudios no han demostrado diferencias entre la eficacia del aloperiol y los antipsicóticos atípicos en el tratamiento. Entonces, que en realidad podrían usarse ambos. Importante acá, clave, evitar las benzodiazepinas, infusiones continuas de morfina o incluso antihistamínicos, o cualquier tipo de fármaco que pueda alterar el estado de conciencia y ciclos de sueño y vigilia del paciente. Propiamente dicho, las benzodiazepinas evitarse, sobre todo en pacientes con el tipo de delirium postoperatorio de tipo hiperactivo. ¿Por qué? Porque va a incrementar la duración de este delirium postoperatorio, va a incentivar un mayor deterioro cognitivo y puede aumentar el riesgo de caídas, importante. Y está justificado, de acuerdo a la literatura, solo en casos específicos, por ejemplo, de abstinencia alcohólica o en abstinencia de benzodiazepinas, como su nombre lo indica. Entonces, si es que se pueden evitar, sería ideal hacerlo. Luego también hay estudios en que hay recomendaciones con antipsicóticos y el uso de dexmedetomidina, sobre todo antipsicóticos perdón, dexmedetomidina porque es un agonista selectivo de los receptores alfa-2 adrenérgicos y son medicamentos que se pueden utilizar frecuentemente en conjunto para el manejo del delirium postoperatorios. Si bien todavía no están del todo aprobados por la FDA, sobre todo por los efectos adversos que pueden tener. Pero si uno tiene una vigilancia continua de estos efectos adversos, podría ser bien manejado. Los efectos adversos, sobre todo a la cabeza, vamos a ver una sedación continua, una posible depresión respiratoria, prolongación de intervalo QT, por eso es que es necesaria una monitorización cardíaca adecuada, e incluso un síndrome neuroléptico maligno. Entonces, con la desmetomidina vamos a ver que se ha visto efectividad en prevención y tratamiento del delirio en pacientes críticamente enfermos, pero tenemos que obviamente evitarlo en pacientes con bradicardia profunda. Entonces acá hay un algoritmo que me pareció interesante del NISORA donde nos da como que todo el manejo desde preadmisión del paciente hasta el postoperatorio. Hemos abarcado todos estos temas, pero como me pareció importante mencionar que aquí vemos que tenemos que iniciar en el cuadro de la izquierda en preadmisión, ¿no? Viendo una adecuada evaluación del paciente, viendo los factores de riesgo, los factores modificables, factores precipitantes y viendo si es que algo se puede modificar antes que el paciente entre a sala. Luego, una vez que ya estamos en el preoperatorio propiamente dicho, tenemos que, obviamente, evitar ayuno prolongado, evitar la polifarmacia, medicación con benzodiazepinas, e incluso hay algunos estudios que indican que tratamiento preventivo con ondansetron podría ayudar a prevenir el delirium postoperatorio. Luego, a nivel intraoperatorio, evitar, obviamente, como mencionamos a la cabeza, fármacos inhalatorios, usar dexmedetomidina, ayudar con opioides, evitar infusiones multimodales con opioides. Si es que se puede, en el caso, hacer obviamente una anestesia regional, va a estar a la cabeza versus anestesia balanceada o incluso TIVA. Y también reducir el uso, cualquier tipo de procedimientos invasivos, obviamente bajo estos analgésicos, ¿no? Monitoreo neurológico con BIS y cualquier otro tipo de monitoreo neurológico, digamos, más extenuante sería también súper, ¿no? A nivel posoperatorio, un diagnóstico adecuado de acuerdo a las escalas que ya mencionamos y una vez que ya estamos diagnosticados frente al cuadro de delirium posoperatorio, iniciar tanto con el manejo no farmacológico como el manejo farmacológico con los fármacos que ya hemos mencionado. Entonces, ya para ir terminando, vemos que es un cuadro que se puede prevenir si es que estamos junto con un equipo interdisciplinario. Obviamente el papel más importante lo lleva a la cabeza el anestesiólogo porque vamos a ser los encargados del paciente en un pre, en un intra y en un postoperatorio inmediato del paciente, sobre todo porque vamos a estar con el paciente a un nivel preoperatorio, ¿no? Entonces, esta prevención va a abarcar no solo el procedimiento quirúrgico en sí, sino también el estado nutricional, funcional y social del paciente antes de ser sometido a la cirugía, con un objetivo de detectar cualquier tipo de factor predisponente y clasificar al paciente según el tipo de riesgo que tenga. Vemos que, de acuerdo a las estadísticas, el 30 al 40% de los casos pueden ser prevenibles siempre y cuando hay un abordaje temprano.
con una corrección de los factores predisponentes modificables. Y las intervenciones terapéuticas, una vez instaurado ya el cuadro de delirium, no siempre son del todo útiles. Por eso siempre acá la cabeza es la prevención. Como vimos entonces, prevención no farmacológica, como podemos ver, un adecuado manejo del dolor postoperatorio, el retiro de métodos invasivos inicialmente, tratar de que el paciente vuelva a su funcionalidad lo antes posible, la ayuda con dispositivos, por ejemplo, auditivos, lentes necesarios, que el paciente no esté en ayuno prolongado, que pueda iniciar la vía oral lo antes posible, prevenir la constipación, ayudarlo con los ciclos de sueño y tratar de movilizarlo lo antes posible, ¿no? Entonces, la prevención no farmacológica va a ser la más adecuada y se ha visto que tiene una mayor evidencia en la reducción significativa del riesgo a desarrollar el delirio postoperatorio. Y obviamente también, como siempre mencioné, un manejo interdisciplinario, porque no es solamente a nivel del personal médico, sino también vemos el apoyo del personal de enfermería, técnicos de enfermería y sobre todo de la familia del paciente. Dentro de la prevención farmacológica no es que sea establecido ni esclarecido que hay un método anestésico mejor que otro, sino se recomienda tratar de no utilizar halogenados. Se recomienda también hacer anestesia total intravenosa activa, aunque también los estudios son bajos, pero hay recomendaciones, digamos, más sustanciales. O obviamente anestesia regional versus la general. También con un monitoreo neurológico intrasop, como puede ser un BIS, un electroencefalograma, y seguimiento postoperatorio, demostró que la reducción de la profundidad en la anestesia general puede tener un menor impacto en el desarrollo del delirium. Entonces, vemos que a nivel de fármacos sí todavía podemos ver que la anestesia general tiende a llevar a mayores cuadros de esto, ¿no? Dentro de los fármacos, como ya mencionamos, el uso de la dexmedetomidina, restricción de medicamentos anticolinérgicos, una analgesia óptima y evitar la polifarmacia, todo en conjunto nos va a ayudar a una menor incidencia del delirio. Dentro del pronóstico es una enfermedad transitoria de remisión total, entonces sí tiene buen pronóstico si es que diagnosticado a tiempo. Se asocia a un deterioro cognitivo a corto o a largo plazo con una morbilidad agregada y tiene el desarrollo del delirio postoperatorio durante la estancia hospitalaria, tiene un mayor tiempo de internamiento y recuperación postoperatoria, puede reducir el tiempo de sobrevivencia en 6 meses al momento del alta, puede también ser predisponente a desarrollo de procesos neurodegenerativos como demencia o cambios microvasculares cerebrales. Finalmente, para terminar las conclusiones de toda esta ponencia, vemos que el delirium postoperatorio es una de las complicaciones postoperatorias más frecuentes, sobre todo en adultos mayores, que tiene una reducción en la reserva funcional del mismo y se puede crear a través de una anoxia generada durante la cirugía que no es tolerada adecuadamente, causando un déficit neurocognitivo. Dentro de las hipótesis, la fisiopatología vemos que es multifactorial, entonces no está totalmente clara. La prevención va a ser la piedra angular en el abordaje de este tratamiento para así, sobre todo, reconocer factores de riesgo modificables, tanto precipitantes como para ser prevenidos o evitados, y obviamente un abordaje interdisciplinario como para el manejo, ¿no? Como primera opción, medidas no farmacológicas y pacientes refractarios de las medidas no farmacológicas ya iniciar un tratamiento farmacológico. Dentro de la evaluación operatoria tiene que ser completa en todas las esferas del paciente para poder brindar un buen plan anestésico, una buena estrategia anestésica de intrazop y poder eliminar todos los factores predisponentes que se generen, ¿no? Un diagnóstico temprano va a ayudar a reducir la morbimortalidad asociada y las complicaciones postoperatorias concomitantes, es decir, un menor tiempo de recuperación y una menor instancia hospitalaria, que todo eso va a ayudar a una menor incidencia de delirio postoperatorio. Y bueno, una vez ya instalado este cuadro, un diagnóstico temprano mediante las diferentes escalas a predominio del CAM e implementar el manejo no farmacológico como primera línea en los casos, excepto en los casos que hemos mencionado. Eso sería todo. Muchísimas gracias.